Bueno, seré muy breve para que nos cuente la historia en México. Este libro, un espía en la trinchera, Kim Philby en la Guerra Civil Española, que hoy nos presenta Enrique Bocanegra, recibió este año el premio Comillas de Historia, Biografía y Memorias, y al publicarlo el jurado señaló, y cito, la originalidad de un texto que aúna el rigor histórico en la documentación, inédita en gran parte en lengua española, con la habilidad narrativa en una trepidante reconstrucción de elevadísima calidad literaria. Enrique ha trabajado como periodista en México, España, África del Norte y Líbano. Ha sido gestor en el Círculo de Bellas Artes, aquí en Madrid. Es actualmente coordinador cultural en la Academia de las Artes y de Ciencias Cinematográficas de España. Bueno, para reemplear, para volver a una de las palabras utilizadas en el dictamen del jurado, se trata de una narrativa realmente trepidante. Si todavía estáis buscando regalo para Navidad, para Reyes, sí vale la pena. Es un libro, digamos, de gran interés, pero desde muchos puntos de vista muy distintos. Te puede interesar si te interesa la guerra civil española, pero también todos los hilos entrelazados de la Guerra Fría, de esos jóvenes de Inglaterra en los años 30 que se pasó al comunismo, que se convirtieron, en el caso de algunos licenciados de Cambridge, en espías soviéticos. Philby fue uno de esos 5 o tal vez más espías procedentes de la Universidad de Cambridge, que en Inglaterra mismo se han convertido un poco en una leyenda, ¿no? Kim Philby fue realmente el más importante de todo este grupo, porque se convirtió en un personaje clave en los servicios secretos de Inglaterra, y todo este tiempo estaba pasando secretos en la Unión Soviética. Mandó a su muerte a muchos compañeros suyos que traicionó, no solo el país, sino sus propios compañeros. Y es un poco materia de novelas, de cine. Si habéis leído las novelas de John le Carré, ahí la sombra de Philby está muy presente en el libro, que está muy bien, El Topo, por ejemplo. Un personaje entonces muy conocido, pero fuera de España y en otro contexto, porque lo que ha hecho Enrique es sacar de este narrativo, digamos, más amplia sus experiencias en España. Y esto en sí es una historia fascinante y que realmente fue un poco un libro esperando a estar escrito. O sea que ahí está un libro que no se había escrito y lógicamente y claramente tenía que escribirse a manos de Enrique. A pesar de ser, por su apariencia, por su background, el perfecto caballero inglés, pues fue espía soviético. Al llegar en España ya lo fue, y entró en zona sublevada, primero como periodista un poco marginal, pero luego como corresponsal de The Times, nada menos. Mandó una serie de informes para The Times que han sido cuidadosamente identificados y estudiados por Enrique, porque no apareció bajo el nombre de Philby, como no se
los artículos no iban firmados, digamos, por el corresponsal, pero Enrique sí ha podido identificar los que escribió Philby. Y, digamos, aparte de esta historia de un periodista en España, hay unos cuantos aspectos rocambolescos. Estoy utilizando palabras demasiado difíciles para mí hoy, que no sé qué me pasa. El encargo de matar a Franco, siendo uno de los más espectaculares. Esto mejor que nos los cuente Enrique. Por otro lado, un lío en Sevilla cuando tuve que deshacerse de su libreta de códigos. Y un incidente que, digamos, que entra en la historia del periodismo de la guerra de España, que fue la explosión de una bomba en el coche en que se desplazaba cerca de Teruel en diciembre de 37. Un incidente célebre porque murieron los otros 3 periodistas. Sobrevivió Philby, con lo cual es un poco como los accidentes de aviones del general Franco, ¿no? Que muere tal, muere fulanito, muere Mola, y siempre se hace un poco la pregunta, ¿no? Que finalmente probablemente no significa nada, ¿no? Pero por lo menos un azar importante para Philby. Incluso un azar tan importante que resultó que el general Franco condecoró, otra palabra complicada, condecoró a Philby. O sea que la repisa de la chimenea de Philby tenía honores de Franco, de la reina de Inglaterra y finalmente de la Unión Soviética. O sea que impresionante. No voy a hablar más, que nos hable Enrique. Doy la palabra a Enrique para que nos hable de su espléndido libro y de este intrigante personaje que fue Kim Philby. Bueno, pues Martín, muchas gracias por tu generosa presentación. Gracias a Jefrema por invitarme, me apetecía muchísimo estar aquí. De hecho, yo llego hace 5 o 6 horas de Panamá, estoy 10 días por un proyecto literario que tengo, y bueno, estoy un poquito en una nube, pero bueno, si me tomo una pílula así me corregís, ¿no? Vosotros. Yo hace 7 años, yo no sabía realmente qué era Philby. Lo que conocía, como ha mencionado Martín, era el libro John le Carré, que creo que casi todos conocemos, El Topo. Allí hay un personaje, el personaje de Bill Haydon, que es un inglés, que es un alto cargo del MI6, la inteligencia británica, y que en realidad lleva casi toda la vida trabajando para los soviéticos. Y yo sabía, como sabemos todos, que ese personaje de ficción estaba vagamente inspirado, o bueno, bastante inspirado en un personaje real que era Kim Philby. Yo exactamente hace 7 años, en 2010, hice un máster en el CSD, en el Centro de Estudio de la Defensa Nacional. Me interesaron mucho los temas de inteligencia. Empecé a leer cosas, y uno de los libros que me cayó un poco en las manos fue la autobiografía de Kim Philby, Mi Guerra Silenciosa. Y tendría que añadir, porque la leí en inglés, My Silent War. Y esto es importante porque, y lo digo también por si hay algún editor en la sala, esa autobiografía está pendiente de editar en España sin censura. Es decir, fue publicada, fue un libro que tuvo mucho éxito cuando se publicó en Inglaterra en el 67-68, fue inmediatamente producido en España, lo editó Place Janés y no sé si alguna otra editorial, pero las versiones que yo he consultado en la Biblioteca Nacional están censuradas. Es decir, por ejemplo, la última frase del libro, en el cual Philby dice algo así como: yo me formé como agente en la época dura, luchando contra la Alemania de Hitler y la España de Franco. Pues si lees la traducción que está en español, dice luchando contra la Alemania de Hitler, no hay mención a Franco. Y hay muchas, las pocas menciones, porque realmente ese libro tampoco trata mucho España, las pocas menciones que tiene a Franco, muchas están eliminadas. Entonces realmente hay pendiente hacer una edición integral de ese libro en español, ¿no? Leí ese libro que, como os contaba, en realidad no habla mucho España, pero sí tiene
notas muy relevantes. La más importante es la cita con la cual yo empiezo el libro, que es una frase, la leo textualmente, dice, esto está en la introducción del libro: mi recompensa llegó durante la Guerra Española, cuando supe que mi pérdida de aprendizaje había llegado a su fin. Emergí del conflicto como un agente que ha alcanzado su plena madurez al servicio de los soviéticos. Esto lo dice Kim Philby en su autobiografía. Como digo, creo que posiblemente esta cita fue la que me guió durante todo el proceso de escritura del libro, porque de repente tienes a este hombre, Kim Philby, que está considerado el mayor espía del siglo XX, o por lo menos el agente doble más importante del siglo XX, que de repente él mismo confiesa que se forja como agente aquí en la guerra, que está durante 2 años y medio bajo la leyenda de ser el corresponsal de The Times, que tiene además le ocurren bastantes cosas, como he mencionado. Martin está a punto de morir en el frente de Teruel, está en un vehículo con los periodistas, les cae un obús al lado y mueren todos, menos él, que además resulta ileso prácticamente. Le pasó un poco de metralla por la frente, que le levanta el cuero cabelludo, sangra mucho, pero es totalmente, enseguida le dan el alta. Le condecora Franco en persona, siendo ya, desde hacía casi 4 años, un agente soviético. Y me fascinó, digo, qué historia tan fascinante. Empecé a buscar información y no había nada. Yo empecé a comprarme en Amazon todas las biografías que había disponibles de Philby, que hay bastantes, o sea, tiene más biografías que muchos primeros ministros del Reino Unido, y toda la parte española se la pulen en 5-10 páginas, y básicamente es The Times, a punto de morir en Teruel, condecoración de Franco y otra cosa. No había casi ninguna información. Y yo realmente estaba muy curioso con ese tema. No tenía en realidad la intención de escribir un libro, quería un poco saciar mi curiosidad. Fui a Salamanca, fui a Ávila, fui a Sevilla, que él estuvo los 3 primeros meses allí en Sevilla, yo soy sevillano, y no había nada. Había algún telegrama, alguna mención precisamente a estos incidentes en Teruel, la condecoración en Burgos, poco más. No había. ¿Cómo es posible que un tipo que ha sido durante 2 años y medio corresponsal del diario en aquel momento más importante del mundo, de The Times, y no haya casi nada, ¿no? Y me picaba tanto la curiosidad que finalmente decidí ir a Londres, y ese viaje fue fundamental. Fue en mayo de 2013, porque tuve como 2 momentos eureka que me permitieron recopilar información que estaba inédita. Estaba ahí, tampoco hice gran cosa, pero nadie había hecho uso de ella. Lo primero que hice fue ponerme en contacto con 2 de los biógrafos más importantes de Philby, que además le conocieron en persona. Uno de ellos se llamaba Patrick Seal, el otro Philip Nancy. El encuentro con Patrick Seal fue bastante espectacular. Él me cita en su casa en Holland Park a las 10 de la mañana. Yo llego allí, soy puntual, y llego puntual, y me recibe, me lleva a su despacho, empieza a contarme anécdotas de Kim Philby. La había conocido en Beirut en los años 60. Aquí hay un pequeño inciso. Yo en realidad, Philby me llamó mucho la atención porque tenía muchos puntos en común de alguna forma con mi vida, ¿no? Muchas cosas que tenía que relacionadas con Philby me resultaban familiares. Él estuvo los primeros meses de la guerra en Sevilla, soy sevillano y conozco bastante bien la guerra civil en Sevilla. Él deserta en Beirut, donde está viviendo los últimos 7 años de su vida. Mi único hermano vive en Beirut desde hace 12 años, está casado con una libanesa, y de hecho el suegro de mi hermano, con quien yo me quedo cuando voy a Beirut, vive en una calle paralela a la calle Cantauri donde vivía Philby. De hecho, el edificio donde vivía Philby sigue existiendo, cosa rara porque hay muchos edificios que se destruyeron por la guerra. Es el número 5, hace esquina, los balcones tienen forma circular. El número 5, ahí vivía Philby, ¿no? Allí al lado de la casa. Él fue corresponsal con 25 años. Yo también fui corresponsal con 25 años, tuvo una guerra en España. Yo estuve en México, que no es un país en guerra, pero bueno, tiene también su cosilla. A él le reclutó la inteligencia soviética, a mí ya no me pilló, pero bueno, tenía cosas que de repente me resultaban familiares, ¿no? Vuelvo a Patrick Seal, Londres, su casa en Holland Park. Estamos hablando, me va contando cosas, cuando quedaban a vivir en el Hotel St. George, sus idas y venidas, sus historias. Y al cabo de 1:30, a las 11:30, me dice: mira, Enrique, estoy encantado de estar aquí contigo, estoy pasando muy bien, pero me tengo que ir porque estoy muriendo. Tengo un tumor, era un hombre mayor, tenía 83 años, tengo un tumor cerebral, no tal, me voy ahora al hospital a que me haga unas pruebas porque me opero la semana que viene, pero tengo una cosa para ti. Se va al fondo y me vuelve con una maleta de viaje que ponía encima Philby Notes.
y era todo lo que él tenía de Philby, de cuando escribió su libro. Me lo da y me dice, te puedes quedar aquí todo el tiempo que quieras, yo te dejo, tal, y me voy. Y me quedo allí, solo. Viene una chica, me trae una taza de té, me gusta el té, pero encima la chica, la asistente, era rusa. O sea, yo era como... Y se va, y entonces yo abro la maleta, empiezo un montón de información, pero identifico unos 200 folios que era todo lo dedicado a España. Que él en su libro es quien más le dedica al tema español, le dedica como 15 páginas, él tenía ahí como 200 folios. Y me pilló así un poco, ¿ahora qué hago? Y hice lo que hacía Philby, o sea, me saqué el iPhone, bueno, Philby no tenía iPhone, y empecé a hacer fotos. O sea, que era lo que hacía Philby. Philby se llevaba los documentos a su casa, y tenía una camarita, y empezaba a hacer un trípode, empezaba a hacer fotos, y yo cogí mi iPhone, soy más moderno, empecé a hacer fotos, y estuve ahí como hasta las 7 de la tarde, en un momento dado, voy por la casa, hello, no había nadie, me habían dejado solo. O sea, me podría haber llevado la maleta, los jarrones, la alfombra, todo, porque no había nadie. Estuve allí hasta las 7 de la tarde, que ya más o menos tenía toda la información que quería, que me había ofrecido, lo cerré todo, lo dejé en su despacho, le dejé un post-it y no volví a saber de él, se murió unos meses después, lo supo por su página web, no volví a tener ningún encuentro con él. Y ahí en esos 200 y pico páginas que me llevé había mucha información relevante, había incluso una agenda con direcciones, teléfonos de gente que había conocido a Philby. No estaba actualizada porque su investigación era de los años 70, pero bueno, te daba nombres, te daba pistas que después me permitió ponerme en contacto, por ejemplo, con la familia Merre del Val, a la cual no tenía localizada, ¿no? Ese fue, digamos, un primer momento eureka. El segundo momento eureka lo tuve en los archivos de The Times. Obviamente había que ir a The Times, él había sido corresponsal de The Times. Yo tenía un problema gordo porque yo me di de alta en la página web, porque tienen todo muy bien digitalizado. El problema es que los artículos en The Times no estaban firmados. Me refiero, claro, a la época de la Guerra Civil. No venían firmados, venía de nuestro corresponsal extranjero, pero no venía el nombre, no se sabía quién era, quién lo había escrito en cada momento. Y eso era fundamental, porque claro, si yo sabía qué artículos había escrito Philby, sabía dónde había estado en cada momento y con quién, porque él escribía un par de artículos a la semana tranquilamente. Entonces estaba allí con Nick Chow y con Ann Jensen, que eran los archivistas, fui varias veces y finalmente dije, a ver, ¿cómo llegaban estos artículos aquí a la redacción? Por telegrama. Desde Burgos, desde Salamanca, muchísimos desde Hendaya, porque lo que hacían los corresponsales extranjeros en aquella época es que una vez al mes se iban a cruzar la frontera con Hendaya, pues, para disfrutar un poco de un país que no estaba en guerra, y para ponerse en contacto con sus redacciones sin tener que pasar por la censura, ¿no? Buscando ahí, pues encontramos los telegramas. Encontramos una serie de telegramas enviados por España y los telegramas vienen firmados. Ponían los nombres: Harold, Adrian, Russell, Philby, que era su nombre real. Kim es un mote que le pusieron de pequeño. Y había algún mes que no estaba, por ejemplo, pues agosto del 37 no estaba, que era cuando, aquí entra mi jet lag, creo que era cuando cae Burgos. Pero, por ejemplo, yo en el libro de Dintero Montanelli, creo que era Montanelli, menciona que coincide con Kim Philby en Burgos. Entonces, bueno, los vacíos que no me los daba el The Times, pues me lo podía rellenar por otra fuente, ¿no? Entonces, claro, ahí ya de repente tuve un volumen de información que ya exigía, digamos, armar una narrativa que me permitía tener una idea de qué es lo que había hecho este hombre, con quiénes se había relacionado, dónde había estado a cada momento. Y ahora menciono otro encuentro que tuve que, bueno, no fue tan importante como los otros, pero sí fue revelador. El segundo periodista con el que estuve fue Philip Knightley. Philip Knightley era un periodista australiano que trabajaba en The Sunday Times, que fue fundamental porque realmente él estuvo al frente del equipo de investigadores que dio a conocer al mundo a Philby, fue el que informó de que la inteligencia británica había tenido un topo durante muchísimos años en su seno, ¿no? Y es un tipo que le dedicó casi 20 años de su vida exclusivamente a Philby. Fue además el último periodista, por lo menos occidental, que le entrevistó. Philby muere en mayo del 88 y el último encuentro que tuvieron fueron en enero, febrero de ese año, ¿no? Y quedé con él a comer varias veces en su club, ahí al lado del Hospital St. Mary's, el Hospital de Periodistas, ahora no me acuerdo el nombre, Postline o algo así. Y sí fueron muy relevantes porque me permitió conocer un poco cómo era Philby. Yo le preguntaba a Knightley, bueno, ¿cómo era él
en persona, así comiendo con él, como era. Y me decía Knightley, mira, lo primero que tienes que saber es que era un seductor, era un encantador de serpientes. Me decía Knightley se dedicó mucho al espionaje, tiene un gran libro sobre el espionaje que se llama La segunda profesión más antigua del mundo, que si os interesa el tema os recomiendo que lo leáis. Dice, yo conocía muchos espías y generalmente son gente muy retorcida, con muchos problemas, muy desconfiada, vienen de un mundo de sombras del cual les ha conducido a no confiar ni siquiera en ellos mismos. Y Philby no tenía nada que ver con eso, era un seductor, era un tío que te llevaba a su restaurante favorito, era un restaurante armenio, georgiano, y te obsequiaba con su vino favorito y te llevaba a su terreno completamente, y al mismo tiempo te dabas cuenta de que debajo de esa persona tan encantadora había otras muchas personas, ¿no? Decía Knightley, dice, hay dos cosas muy relevantes que hay que saber sobre Philby. Y lo comentaba esto de una conversación que había tenido años atrás con una persona muy importante, se llamaba Trevor Roper, un gran historiador británico, más conocido por el libro de los últimos días de Hitler, que también había conocido a Philby en el MI6 durante la Segunda Guerra Mundial, y decía, lo primero que hay que saber es que Philby, si no lo llegan a pillar, sin lugar a dudas, habría llegado director del MI6. ¿Por qué? Porque era con diferencia el mejor de su generación, con diferencia. Era un tipo, básicamente Philby estaba en el MI6, se dedicaba a recibir informes de los agentes que había repartidos por ahí. Era un tipo que era automáticamente recibía un informe y era capaz de relacionarlo con otro informe que había recibido 3 meses antes, 6 meses antes, un año antes. Tenía una mente prodigiosa. O sea, ya como agente británico era mejor que todos los agentes británicos que tenía alrededor. Y lo segundo es que decía, nosotros dudamos, Philby siempre vendió que su auténtica motivación fue el comunismo, él era comunista. Nosotros dudamos de que eso fuera cierto. Nosotros creemos que a Philby lo que de verdad le gustaba era el poder, y me explico. Nosotros, Martin y yo, estamos aquí, luego nos tomaremos algo, nos contamos cosas de nuestro trabajo. Yo soy un agente soviético y a mí lo que Martin me cuente de su trabajo automáticamente le pone en mis manos. O sea, lo que sea su carrera, lo que sea su vida, va a depender de lo que yo luego le cuente a mi controlador soviético. Estará en mis manos. Yo decía, a Philby lo que de verdad le ponía era ese control sobre todo su entorno. Saber que las carreras y las vidas de esa gente que eran sus amigos, que confiaban en él, eso era lo que de verdad le excitaba. Esa era su auténtica motivación. Por eso Philby aguantó tantísimo tiempo. Un agente doble, lo normal, que es una vida de mucha presión, o sea, estar mintiendo todo el tiempo a todo el mundo. Lo normal es que dure 5, 10 años. Los otros miembros del círculo de Cambridge aguantaron unos 10 años, al cabo de 10 años están alcoholizados, con problemas psicológicos, lo tienen que dejar. Hace poco vi un documental que os recomiendo, El Príncipe Verde, está en Filming, historia de cómo el chimpez israelí reclutó a uno de los hijos de uno de los fundadores de Hamas y lo tuvieron de agente doble. Ese chico al cabo de 10 años lo tuvieron que quitar del medio y mandar a los Estados Unidos porque estaba hecho polvo. 10 años es el límite. La carrera de Philby como agente duró 29. Lo reclutan en el 34 y en el 63 es cuando ya tiene que desertar porque ya lo tenían trincado, ¿no? ¿Qué es lo que yo saqué un poco de la lectura de todos estos asuntos de la carrera un poco de Philby en España, ¿no? Philby tiene dos periodos claramente diferenciados. El primero, él llega en febrero del 37, llega a Sevilla, lo manda la inteligencia soviética, le pide que vaya al bando nacional y le pide básicamente dos cosas, que es básicamente la información que se hay que transmitir durante los casi 3 años que se queda en España. Ellos querían información primero de italianos y alemanes que estaban haciendo en España, querían información de todo tipo, desde información puramente militar, cuántos soldados tenían, qué armamento, unidades, movimiento de tropas, todo eso, hasta información política, cómo se estaban llevando con los españoles, había tensiones, tema político. Y después quería información sobre ese señor que después de unos primeros meses de confusión ya se estaba consolidando, en febrero del 37 ya estaba consolidado como el líder de la facción rebelde, que era Francisco Franco. Él llega a Sevilla y ahí también demuestra un poco la poca información que tenían los soviéticos. Lo mandan a Sevilla en febrero del 37. En febrero del 37 ya no había nada en Sevilla. Ya el centro de poder está en Salamanca, pero realmente
te da a entender la mala información que tenían los soviéticos del bando nacional. Ya está 3 meses en Sevilla, todo lo que sabemos de lo que hizo Philby en esos meses, la fuente es el propio Philby. Yo estaba buscando a ver si, porque él menciona que tuvo una vida social muy amplia, que se relacionó con mucha gente. Yo he estado ahí buscando, he estado hablando con historiadores de la ciudad de Sevilla, de Posadas y otros. Realmente no hemos encontrado nada, o sea, no sabemos nada de ninguna persona que haya dado un testimonio, es decir, en el sentido de que yo conocí a Philby en marzo del 37 en la calle Sierpe. No hay nada. Dudamos que tuviera una vida social tan amplia como él dice. Philby hablaba inglés, por supuesto, hablaba alemán casi bilingüe, y el español lo aprendió, sabía muy poco, y en esa primera etapa no sabía casi nada, y sabía un poquito de francés, que es la única lengua que la gente culta en Sevilla hablaba en aquella época. En los años 30 en Sevilla la gente culta hablaba francés, no, realmente inglés, así que difícilmente tuvo una vida social muy amplia, ¿no? Generalmente lo que pensamos es que realmente estuvo bastante aislado. Él, como decía, su objetivo era Franco y los alemanes, y curiosamente ambos objetivos estaban en la misma plaza, es decir, los alemanes estaban en lo que era el Hotel Cristina, y Franco, cuando venía, que en aquellos meses no vino nunca a Sevilla, estaba en el Palacio de Yanduri, estamos hablando de la Puerta de Jerez, a lo que conocéis Sevilla. Entonces Philby se tuvo que pasar muchas horas sentado en un banco en esa plaza sin hacer gran cosa realmente. ¿Cuál es el gran misterio de esos 3 primeros meses? El gran misterio de esos 3 primeros meses que ha mencionado Martin es la famosa misión de matar a Franco. Realmente lo que sabemos de esta misión es poco y nos ha llegado por retazos de distintas fuentes, ¿no? El primero que lo revela es otro espía, se llama Krivitsky, que es el primero que, siendo interrogado es un desertor, el primero que, siendo interrogado por la inteligencia soviética en enero del 40, dice que hubo un periodista británico que fue mandado por la inteligencia soviética a Sevilla, cuyo nombre no recuerda, pero sabe que empezaba por la letra P, y que tuvo esa misión. Y después ya, con los años han salido varias cosas. Os cuento brevemente lo que sabemos. Sabemos que Moscú da esa orden llega a Londres, le llega a una persona que se llamaba Theodore Mali. Theodore Mali sabemos que fue uno de los maestros, uno de los instructores de Philby, junto con Orlov, que es alguien que todos conocemos. Orlov le responde a Moscú diciéndole, claro, tengo que transmitir esta orden a mi agente que tengo en España, pero yo esta orden no puedo, o sea, tú no mandas una carta y dices, mata a Franco. O sea, tienes que mandar a una tercera persona y que transmita esa orden y lo valoren, ¿no? A ver cómo se hace. Y sabemos que 2 semanas después, este intercambio de primeros mensajes es en marzo del 37, 2 semanas después, finales de marzo, Guy Burgess, que era otro de los miembros del Círculo de Cambridge, el tercer miembro reclutado, el primero fue Philby es la semilla de la cual van naciendo los demás, el segundo fue Maclean, el tercero es Burgess. Guy Burgess aparece en Gibraltar y se encuentra con Philby en Gibraltar en The Rock Hotel. Hay incluso una obra de teatro que narra ese encuentro. Lo que se habló en ese encuentro no lo sabemos. Se me olvidó decir una cosa importante: Philby jamás reconoció haber recibido esa orden de matar a Franco, jamás habló de ese tema, jamás lo reconoció. Entonces lo que hemos reconstruido ha sido a través de terceros, ¿no? Hubo ese encuentro, eso con toda seguridad, se encontraron a finales de marzo del 37 y aparentemente en ese encuentro recibe esa orden. ¿Qué hace a continuación Philby? ¿Qué hace Philby en abril del 37? ¿Dónde está? No lo sabemos. Le perdemos la pista, quiero recordar que es el 7 de abril del 37, que a través de un cable de esta persona de la que he comentado, Theodore Mali, sabemos que estaba en Talavera. Lo cual es significativo. Gibraltar, Sevilla, Talavera, todo indica que se dirigía a Salamanca, que era a donde había que ir si querías matar a Franco en la primavera del 37. Ahora bien, llegó Philby a Salamanca, llegó al Palacio Arzobispal y rondó el Palacio Arzobispal y buscó un fallo de la seguridad para matar a Franco. No lo sabemos. No teniendo las respuestas pertinentes, sí que podemos hacer las preguntas pertinentes. La primera pregunta: ¿era Philby la persona adecuada para matar a Franco? El caudillo de un país, la mitad de un país en guerra, fuertemente protegido por su guardia mora, sus legionarios.
Estamos hablando de Philby, que tenía 25 años, que carecía de experiencia militar, y sabemos con certeza que carecía de experiencia militar porque unos años antes había estado en Viena en la famosa insurrección cuando Dollfuss toma el poder. Le habían ofrecido una metralleta y Philby, al coger la metralleta, dijo: esto por dónde se coge, por dónde se carga, esto como es. No sabía manejar una arma de fuego, no sabía manejar un cuchillo, no sabía administrar un veneno, no sabía montar un explosivo. ¿Podía Philby matar a Franco? Yo estoy convencido que no. Y estoy convencido de que quien también lo sabía era Theodore Malley. Yo no tengo ninguna prueba, es una hipótesis que planteo, pero yo creo que lo que Theodore Malley le transmitió a través de Guy Burgess en Gibraltar fue: acércate al objetivo y no hagas nada. Porque además, lo peor que podía pasar no es que Philby intentara matar a Franco y le mataran a él, no. Lo peor que podía pasar a Philby es que a Philby lo cogieran vivo y lo interrogasen. Y ahí caían todos. No habría existido el Círculo de Cambridge. Donald Maclean, o sea, Philby lo habría contado todo con toda seguridad, no estaba capacitado para resistir un interrogatorio fuerte en aquella época. O que le metieran como Arthur Koestler en una cárcel en Sevilla esperando a condenar a la muerte. No estaba preparado para eso. Yo personalmente creo que seguramente recibió esa orden y recibió esa información y recibió más o menos que no la cumpliese. Y aquí hay un dato revelador, que es que Philby vuelve, acaba esa primera etapa en Sevilla, Philby vuelve a Londres en mayo del 37, e inmediatamente Malley, su instructor, la persona que le había transmitido estas órdenes, es llamado de vuelta a Moscú, es juzgado y es ejecutado. Y todo indica de que los soviéticos tuvieron la sospecha de que efectivamente Malley no había cumplido esas órdenes. Insisto, esto es una hipótesis que yo planteo. Realmente, con certeza, no sabemos todo lo que pasó. Estamos todavía a la espera de que algún día salgan ciertos documentos, ¿no? Philby vuelve en mayo del 37, aquí acaba esa primera etapa en España, y se encuentra con Malley, que todavía ya ha recibido la orden de volver a Moscú, pero hasta el 21 de junio no va a regresar. Y a partir de aquí dice: vamos a hacer una cosa, vas a escribir un artículo sobre tu experiencia en Sevilla, y vamos a intentar, a través de tu padre, que el padre de Philby es una persona sobre la cual podríamos hacer otra conferencia, es como alguien parecido a Lawrence de Arabia, que estuvo en la Primera Guerra Mundial trabajando con la inteligencia británica en la península arábiga. Si Lawrence de Arabia estuvo con los hachemitas, pues al padre de Philby le tocaron los buenos, le tocaron los sauditas. Estuvo con Ibn Saud haciendo la misma labor que hacía Lawrence de Arabia, intentando sublevarlos contra los turcos, ¿no? Y bueno, era un personaje que había escrito libros, que había recibido la medalla de la Sociedad Geográfica, y era un colaborador habitual de The Times. Y entonces recibe el artículo de su hijo y, como buen padre, pues se lo lleva a The Times, y The Times les gusta el artículo y lo publican. Y es un artículo que se publica el 24 de mayo del 37 y se llama In Franco's Spain, en España de Franco. Y aquí, como ha mencionado Martin, viene el factor suerte o providencia o azar, como queráis llamarlo. En ese momento Philby estaba sin corresponsal en España en el bando nacional, el bando franquista. En apenas 10 meses The Times había tenido 4 corresponsales en el bando de Franco. ¿Por qué se quemaban tan pronto? Básicamente porque les hacían la vida imposible. Durante los primeros meses de la guerra al bando sublevado no les preocupaba para nada la propaganda ni la comunicación. Ellos estaban centrados en ganar la guerra. Ellos organizan una sublevación, ellos pensaban que iban a tomar el poder enseguida, en un momento se plantea la posibilidad de una guerra, se va retrasando y llegan en noviembre, en febrero es la batalla del Jarama, en marzo Guadalajara, y después de marzo ya es cuando se estabiliza un poco el frente en Madrid, hasta la batalla de Brunete, pero es cuando realmente ya Franco y sus generales se dan cuenta de que la guerra va a ser larga, va a durar años, y por tanto va a hacer falta una política de comunicación. Ahí también tiene lugar un desastre a nivel de relaciones públicas que coincide con todo esto, que es Guernica, finales de abril del 37. Lo de Guernica fue un escándalo que podemos compararlo por ejemplo con Abu Ghraib, por ejemplo, ¿no? El bando sublevado tenía una narrativa de su propia, como todas las guerras, la guerra civil española fue una guerra de narrativas, ¿no?
y los franquistas, pues el bando nacional vendía que ellos estaban luchando por la civilización occidental cristiana contra la barbarie bolchevique, y evidentemente cuando bombardeas ciudades llenas de civiles, pues esa narrativa se pone en cuestión, ¿no? Entonces se empiezan a despedir a la gente que tenían en lo que era la oficina de prensa extranjera, estaba Luis Borín y otra gente, y entran otro, justo en ese momento, estamos hablando de mayo-junio, entra otro pelaje de gente, entre los cuales estaban Merry del Val, que es el que pasa a ocuparse de la oficina de prensa extranjera, y que tiene un background completamente diferente. O sea, Merry del Val había sido el hijo del embajador de España en Inglaterra durante la monarquía, se había criado en un colegio jesuita en Inglaterra, hablaba inglés perfectamente, había sido periodista, en fin, era una persona pulida, amable, que tenía don de gentes, ¿no? Y lo que le encaran es que busque aliados entre la prensa extranjera, y justo en ese momento aparece como el nuevo corresponsal de The Times, el quinto en aparecer, un joven de 25 años, que ha sido miembro de la Sociedad Anglo-Germana durante los años anteriores, que es una sociedad muy de derechas, que lo que quería era, en el periodo entre guerras, buscar puntos de encuentro entre Inglaterra y Alemania para evitar una nueva guerra, que es un conservador, que no es, si no es simpatizante con el bando franco, sí que es, digamos, sensible a la situación, a ese terremoto histórico que se está produciendo, y que ha barrido a su clase social, a la alta burguesía en Rusia, ha amenazado con hacerlo en Alemania, en Austria, en Hungría, y ahora amenaza con hacerlo en España, ¿no? Philby llega como corresponsal de Times, justo él llega directamente para cubrir la caída de Bilbao. Él llega el 13 de junio, que creo que es el día que se rompe el cinturón de hierro, y el 18 y 19 de julio ya está entrando con las tropas nacionales en Bilbao. Y a partir de ese momento se convierte, junto con dos otros periodistas más, en el niño bonito de la oficina de prensa extranjera. Es el primero que recibe la nota de prensa, el primero en ser conducido al frente, el primero en recibir estos fragmentitos de información que a los periodistas tan importantes nos resulta para trabajar, y se convierte en alguien muy relevante. Philby, sobre todo, se relacionaba con la gente dentro de lo que era el bando nacional, que además es muy interesante leer las crónicas de Philby, porque hoy día tenemos una visión como muy homogénea de lo que era el bando de Franco, porque claro, estamos mirando más lo que era el franquismo de los 70, ¿no? Pero en los años 30 todavía no era tan homogéneo, es decir, había muchas tensiones entre los monárquicos, entre los fascistas, entre los monárquicos carlistas y los monárquicos borbónicos. Había ahí una tensión muy fuerte que lo que resolvía era el pegamento que eran los militares al final, ¿no? Y Philby sobre todo se relacionaba con la gente, sobre todo con los monárquicos, ¿no? Con Saint-Gronis, Merry del Val, ese era el grupo con el que más se relacionaba. Como digo, Philby va siguiendo el frente de guerra, está en el norte, durante la ofensiva del norte, está País Vasco, Asturias, o sea, Cantabria, Asturias, 10 minutos, vale. Solo menos 5. Voy terminando. Después está en la batalla de Teruel. En la batalla de Teruel, como os comentaba, ahí os doy una prueba un poco del favoritismo que tenían Philby y otros periodistas anglosajones. Lo que ocurre en Teruel es que estaban, sabéis un poco, no os voy a contar la batalla de Teruel, pero sabéis que Teruel es la primera capital de provincia capturada por la República. Inmediatamente Franco se toma eso como una afrenta personal y manda para allá a 2 cuerpos de ejército, y se produce en esa pequeña ciudad, que realmente militarmente no era muy importante, se juntan 200.000 hombres matándose en unas condiciones atmosféricas terribles. Y el 31 de diciembre están convencidos que van a tomar ya la ciudad. Y como esta no es una guerra, como todas las guerras también de propaganda, necesitaban que al mismo tiempo que toman la ciudad, anunciarlo al mundo. Y tenían los periodistas ahí muy cerca del frente, tan cerca del frente que les cae un obús a 2 metros de distancia. Estábamos, digamos, había 4 periodistas en un coche. Philby estaba donde estoy yo, detrás del piloto. Aquí estaba el piloto y aquí el copiloto. Y la bomba cae justo a unos 3 metros en este lado, en esta diagonal. ¿Qué fue lo que ocurrió? Que el que estaba sentado en el asiento del copiloto, su cuerpo protegió al de Philby. Le cayó toda la metralla. Este es el primero en morir, y el que estaba sentado en el asiento del piloto y al lado de Philby son heridos gravemente, pero bueno, tardan un par de días en morir. Y Philby, al cual le había protegido la metralla, pues solamente le pasó un poco por encima. Existe esa teoría de que Philby los mató,
yo no me lo creo. Primero porque Philby en su carrera, como muy ha dicho Martin, provocó muchas muertes, pero él realmente no mató a nadie. Philby no era Jason Bourne, no había ponido dando hostias. Él era un agente de inteligencia, espía, pero no hay pruebas, ni siquiera la gente, de que él nunca matara personalmente a nadie. No era ese el estilo de Philby, no era alguien fuerte físicamente para hacer ese tipo de cosas. Y después, además, ¿cómo matas? O sea, ¿qué haces? Coges el explosivo en Zaragoza, le pones un detonador, te vas al frente, lo metes en el coche, le dices que espere, lo dejas. No sé, es muy raro hacer eso. O sea, operativamente hacer eso es muy difícil, ¿no? Yo no me lo creo realmente. Lo que pasa es que Philby fue alguien que tuvo suerte. Es que en la vida hay gente que tiene suerte. Lo decía Napoleón, quiero generales con suerte. Y Philby realmente fue una persona, en sentido, afortunada. Él es el único superviviente. Mueren de ese coche donde había el corresponsal de Reuters, el corresponsal de otros diarios americanos, no recuerdo el nombre, y esto es importante porque para la oficina de prensa extranjera, que al final indirectamente ha provocado esa muerte por no haber sido prudentes, supone un poco nada hace más, o sea, lo que realmente cohesiona a un grupo humano es compartir una tragedia, y es lo que ocurre aquí. Comparten una tragedia, eran amigos, estaban todo el tiempo juntos y de repente estaban muertos, ¿no? Entonces, realmente ese incidente hace que la relación de confianza entre Philby y la gente de la oficina de prensa extranjera como Merry del Val se haga muchísimo más fuerte, tan fuerte hasta el punto de que esta gente es la que empieza a hacer lobby para que Philby y los otros muertos sean condecorados nada menos que por Franco, y eso tiene lugar el 4 de abril del 38 en el Palacio de Isla Burgos. Philby es conducido ahí delante del caudillo y es condecorado. Aquí hay una cosa muy interesante, se hicieron fotos de esa sesión. Yo las fotos no las he encontrado, pero hubo fotos. Imaginaos el morbazo. Franco condecorando a Philby. Yo me muero de ganas, por encontrar esa foto. Hago un pequeño inciso, como os dije, no encontré nada en Ávila, no encontré nada en Salamanca, los Merry del Val no tenían nada. A mí esto me parece muy raro. Yo no sé si se destruyeron documentos en los años 60, ya cuando se supo la verdad sobre Philby, o si hay una carpeta por ahí que saldrá algún día y contará muchas cosas que serán muy interesantes, no lo sé. Pero sí, yo creo que en los años 60, cuando se supo la verdad sobre Philby, mucha gente que tuvo relación con él y que era anglófila, que residía aquí en España The Times y que se enteraron, hubo una labor de ocultación de su presencia aquí, porque realmente es muy raro que no haya cosas, ¿no? Imaginaos ahora la situación de Philby, es decir, Philby va al frente, se relaciona con coroneles generales y esta gente que por su formación son desconfiadas, preguntan a la gente de la prensa extranjera: oye, este señor que está haciendo tantas preguntas es de fiar. Y los de la oficina de prensa extranjera solo tenían que decir una cosa: ha sido condecorado por el caudillo. Imaginaos. Philby lo tuvo muy fácil en España. Y él se queda aquí hasta, y bueno, termino ya para dejar turno la pregunta, él se queda hasta julio del 39. Él entra en Madrid con la tropa de Franco, se queda unos 4 meses más. Él iba a regresar porque en Madrid se juntan los dos corresponsales, el del bando republicano y el del bando de Franco. El del bando republicano era un periodista excepcional, se llamaba Ernest Decaux. Él llevaba en España desde 1910, es decir, desde antes de que Philby naciera. Philby nació en 1912, pero al acabar la guerra el bando de Franco ya le informa de Times que no le quiere. Tenía demasiados vínculos con la República, quieren alguien que sea más suyo. ¿Y a quién quería? Y eso está porque otra cosa que encontré en los archivos de Times, aparte de las crónicas, era la correspondencia interna entre Philby, Decaux, con los editores en Londres. ¿A quién querían los franquistas? ¿A quién quería Franco? Querían a Philby. Querían que fuera el corresponsal permanente de Times en España. Philby regresa en julio del 39, regresa de vacaciones para hacer unas consultas, pero ocurre lo que todos sabemos. A finales de agosto se firma el pacto Ribbentrop-Molotov y unos días después Alemania invade Polonia. El 3 de septiembre Francia e Inglaterra declaran la guerra y Philby ya es enviado a Francia con la Fuerza Expedicionaria Británica.
Si habéis visto Dunkerque, la película esta de Nolan, que es tan chula, pues Philby se comió todo eso esperando el barco, todo eso. Yo termino ya para dejaros un tiempo de preguntas, y esta es la relación. Bueno, termino, una cosita muy importante. Philby vuelve de Dunkerque en junio del 40, no tenía mucho que hacer en la redacción, llaman a su jefe del Ministerio de Defensa, le dicen si el señor Philby está disponible para el esfuerzo de guerra. Le dice, bueno, pues sí. Le concierta una cita en el centro de Londres, y es reclutado, en concreto en ese momento es por el MI5. No tiene ninguna labor importante, lo mandan a una escuela de saboteadores a 2 horas de Londres, y él se dedicaba a dar clase de propaganda, pero lo bueno es que su círculo social empieza a ser el del servicio secreto británico, y tiene ahí un contacto muy importante con el famoso, ahí se me acaba de ir el nombre, Tomás, el que reclutó a Garbo, se me acaba de ir el nombre, luego la persona, el agente que llevaba a Garbo, que en una cena en el verano del 41 le dice, oye mira, hay una plaza vacante en el MI6 y creemos que es perfecta para ti. Es en la sección 6. ¿Y de qué se ocupaba la sección 6? Se ocupaba de la península ibérica y Tánger. Y creemos que tú eres perfecto para eso. Conoces España, has estado allí 2 años y medio, te has recorrido la península ibérica, has estado en el bando nacional y además tienes prestigio allí porque te condecoró Franco en persona. Y Philby dijo, pues me interesa el puesto, haz mi nombre rodar. Y Philby entra en el MI6 trabajando para la sección que se ocupaba de la península ibérica. Es decir, indirectamente es Franco, son los franquistas quienes le abrieron a Philby las puertas del servicio secreto británico del MI6. Y con esto termino la exposición. Si hay alguna pregunta, yo encantado de... Y si quieres comprarme el libro también, ¿eh? ¿Has podido visitar archivos soviéticos o exsoviéticos? ¿Perdón? ¿Que si has podido visitar archivos soviéticos? No, eso no. Yo empecé muy tarde en esto, si no hasta los 90. No, lo que yo he visitado ha sido sobre todo Inglaterra. No, estaría muy bien, ahí quedan muchas cosas por mirar. O sea, del Gru que yo sepa nunca se ha abierto nada. Del Gru que son ahora los que están moviendo todo lo que están moviendo. Y ahí en Yasenovo tampoco. Yo estuve en Moscú, fui allí lo que pasa ahora, lo que es la Lubyanka ahora es el servicio de aduana, tiene ahí un museo simpático para lo que es el tema. Pero no, yo archivos yo me limité a los británicos. La segunda parte. Sí, por nuestra tema. Sí, ¿alguna otra pregunta? ¿Alguien más? ¿Qué beneficios sacaron los soviéticos? Bueno, claro, lo que me contás es cómo trabajaba Philby, ¿no? Es decir, cómo transmitía la información. Él tenía 2 formas de transmitir la información. La primera era por correo. Él tenía una dirección en París a la cual escribía, una tal señora Dupont, le escribía cartas, y en esa carta con tinta invisible escribía la información en código y la mandaba allí. Esa es la primera. Perdón. Y la segunda es que una vez al mes, os he contado lo de Endaya, que casi todos los periodistas iban a Endaya una vez al mes, pues él se reunía en la estación de ferrocarril de alguna pequeña ciudad francesa en la frontera con España, Perpiñán, estos sitios, se reunía con su contacto que en la mayor parte de los casos, por lo menos hasta julio del 38, fue nuestro amigo, Orlov. Y ahí él le entregaba un informe escrito y después le hacía una exposición oral contando lo que de alguna forma no debía llevar encima por si era detenido de forma escrita, ¿no? Esa es la forma que tenía de comunicarse. ¿Qué influencia tuvo? Pues no sabría decirte, ten en cuenta además que, claro, él no trabajaba para la República, trabajaba para los soviéticos, y la agenda de los soviéticos no era la agenda de la República, eran cosas distintas. Pero realmente yo creo que tuvieron muchísima información de primera mano de lo que planteaba Franco en cada momento, y sobre todo además relacionado con los italianos y alemanes. Te voy a poner un ejemplo pequeño. Él entra en Gijón, como os comentaba, en agosto del 37, si no recuerdo mal, y está por allí dando vueltas por Gijón, y de repente se acerca al Palacio de Revilla Gigedo, una de cuyas torres, uno de cuyos extremos ha sido derribado por una bomba.
y de repente se fija de que el ancho y la profundidad de la bomba del cráter es mucho más grande que el de los otros cráteres que lleva visto de los días anteriores. Empieza a preguntar y se entera de que los alemanes están probando armamento nuevo en el frente de Asturias, en el frente, perdón, de Santander, de Cantabria. Evidentemente, eso a los soviéticos les interesaba muchísimo. Ese tipo de información era lo que les interesaba a los soviéticos. Y después información política. ¿Cómo se llevaban los alemanes con los españoles? La relación no fue tan fluida como nos parece ahora. Por ejemplo, en el verano del 37, que era ese momento, el momento más duro para los nacionales, fue, digamos, la primavera, los primeros 6 meses del 37, cuando fracasan las ofensivas sobre Madrid y hasta que un poco vuelven a tomar oxígeno cuando cae el norte, ¿no? Cuando la ofensiva del norte. Pero, por ejemplo, por lo que contaban los cables lo que sabemos decirles es que los alemanes estaban deseando dejar caer a los españoles, no sabían cómo salir de España, y si hubiera fracasado la ofensiva del norte, a lo mejor los alemanes se habrían quitado en medio. Entonces Franco seguramente lo habría tenido muy difícil, ¿no? Ese tipo de información política era lo que le interesaba a los soviéticos y con toda seguridad fue muy relevante. Se fueron a parar mi compañía a Caudé, cuando es un pueblo que está tan cerca de Teruel, y no haber un sitio más tranquilo como Villafranca, Calamocha, Monreal, Santa Eulalia, todo eso. Bueno, ellos iban, me ha preguntado de por qué el 31 de diciembre del 37, donde luego el bombazo fue en Caudé y en un pueblo más retirado. Él fue a donde le llevaron como contaba antes, los oficiales de la Oficina de Prensa Extranjera. Era lo que decía. Ellos venían de Zaragoza, toda la carretera se pasa por todos esos pueblos, y fueron a parar al mismo foco. Por lo que comentaba antes, porque los nacionales estaban convencidos de que Teruel iba a caer y querían tener a los periodistas lo más cerca posible del frente para que informaran enseguida de la noticia. Era por el tema de la guerra propagandística. Estaban convencidos de que ya caía Teruel. Entonces los periodistas cerca, porque en cuanto caiga, la noticia transmitirla al mundo, de que ha vuelto a fracasar la República. El problema es que se equivocaron. Y por eso los mataron, tenían que haber estado 10 kilómetros atrás. Aparte murieron más gente, murieron soldados. No, murieron, sí, de hecho cuando salían... De lo mismo, yo es que soy de allí. Sí, cuando salían hubo otro bus, cuando salían los vehículos con los heridos y tal, hubo otro bus que cayó al lado y mató a 5 soldados. Sí, eso, el capítulo 1 del libro, que os recomiendo que leáis, está íntegramente dedicado al tema de Teruel. Yo tengo aquí traído las fotos, pues si luego quieres verlas. Ah, me encantaría, sí. Tenían por ahí la palabra. Sí. Bueno, mi pregunta va a ser muy breve. Bueno, en primer lugar, muchísimas gracias por esta brillantísima exposición. Por supuesto, voy a comprar el libro ahora mismo. Y solamente has mencionado una escuela de sabotadores a 2 horas de Londres. ¿No será de Bletchley Park? ¿Estuvo en Bletchley? No estuvo en Bletchley. Él tuvo acceso a información de Enigma, como casi toda la inteligencia de la época. Pero está en el libro, ahora no me acuerdo el nombre, pero está en el capítulo 9. No me acuerdo el nombre, pero está en el capítulo 9. Él habla también de eso en su autobiografía. No, era una escuela de sabotaje. Además lo hice muy gráficamente en el libro. Era gente a la que tiraban en paracaídas sobre la Europa continental para matar a alemanes de cualquier forma posible, y a los cuales él les aportaba cierto lustre dándole clase de propaganda, porque había que matar alemanes. Pero no era Bletchley Park. Gracias. Estaba cerca de Portsmouth. Luego lo miramos en el libro. Sí, al sur. Bueno, pues despedimos aquí. Y muchas gracias, Enrique. Gracias.